¿Alguna vez un doctor se ha negado a atenderte? Yo llegué a urgencias doblada del dolor, sujetándome la panza, en el mismo hospital donde alguna vez fui jefa de cirugía. Pasaron 2 horas hasta que por fin me vio el Dr. Harm, que apenas me echó un ojo y soltó un suspiro como si mi presencia le hubiera arruinado su día. A ver, déjame adivinar, soltó antes de que yo abriera la boca. Tienes como 90 años, cenaste tarde y ahora te dio la ansiedad, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿qué tan grave es tu urgencia inventada? Cuando respondí que 8, se burló. Ajá, claro, todos dicen 8. De verdad, si te doliera lo que dices, no andabas aquí en pijama y toda arreglada. Yo iba empapada en sudor por el dolor, pero ni caso me hizo. ¿Cuándo fue la última vez que te bajó? Preguntó con una sonrisa burlona. Le respondí que ya era posmenopáusica y él nada más asintió, como si ya hubiera resuelto el misterio. Ahí está el detalle, las hormonas. Las mujeres de tu edad todo creen que es ataque al corazón o apendicitis. ¿Ya intentaste con yoga? ¿O bajar unos kilos? Ni me revisó, solo tecleó algo en la compu. Me toca ver muchas mujeres histéricas como tú. Se jubilan y ahora se la pasan obsesionadas con cualquier molestia. Traté de explicarle que yo conozco mi propio cuerpo, pero ni me dejó terminar. Señora, traigo emergencias de verdad. El chavo de al lado llegó apuñalado. Eso sí es medicina. Lo suyo, el dolor de panza mental. Que lo vea su doctor de cabecera el lunes. Se iba a marchar y yo me agarré a la cama. Por favor, algo anda mal, se lo juro. Él me fue soltando los dedos uno por uno. Eso es típico de quien viene por medicinas. ¿Vienes por pastillas para el dolor? Olvídalo, aquí no te las voy a dar. En eso entró una enfermera y él, en voz alta. Pura ansiedad, seguro solo quiere que la peles. Capaz ni su esposo la soporta y por eso viene a platicar aquí. Ni sabía que mi esposo había muerto en ese hospital 2 años antes. Ni te molestes en pedir estudios. Dale un antiácido y los papeles de alta. La enfermera dudó y él la cortó en seco. ¿No me entendiste o también quieres ser doctora? Pedí que me viera otro médico y se puso peor. ¿Ahora andas de cazadoctores? Clásico de quien viene por recetas. Lo voy a anotar en tu expediente. Abrió mi historial en la computadora. Mira nomás. Ya has venido varias veces. Cliente frecuente. A las viejitas solas les fascina llamar la atención de doctores jóvenes. Qué triste, pero es de todos los días. Ni se fijó que ahí venía mi historial como jefa de cirugía. El dolor subía y me encorvé. Y todavía él puso los ojos en blanco con ganas. No exageres. He visto mejores actuaciones en el kinder. Llamó a un residente. Ven a ver esto. Típico caso de Munchausen en adultos mayores. Buscan en Google y llegan a fingir síntomas. El residente se veía incómodo, pero ni abrió la boca. Seguro vive sola, ni los hijos la visitan, y ahora se inventa su telenovela. Empecé a explicarle mis síntomas usando términos médicos, pensando que así sí me tomaría en serio. El dolor va y viene, cambia con la posición. Hay defensa en el cuadrante superior. Me interrumpió. Ajá, seguro te echaste Grey's Anatomy y ya te crees doctora. Déjame adivinar, ¿ya te diagnosticó el internet? Volteó con la enfermera. Mira, ni entiende las palabras que dice. Seguro se la pasa en foros de salud. Estas amas de casa aburridas siempre vienen creyendo que tienen lo último que vieron en Facebook. Me quise levantar para buscar otro hospital y ahí me desmayé del dolor. En vez de ayudarme, se quedó parado viéndome y dijo: esa maniobra no te va a funcionar. Ándale, levántate. La cama la necesita alguien que sí está enfermo. No me ayudó. Solo se quedó mirando mientras yo trataba de pararme. Desde mi punto de vista, lo que necesita es un psiquiatra, no urgencias. Igual y unos amigos, un hobby, algo que no sea quitarnos el tiempo. Me jaló del brazo para levantarme y grité: ya estuvo bueno de show. Esto lo voy a poner como caso psiquiátrico. A ver si el seguro le cubre cuando acabe. Empezó a dictar en su celular. Paciente con síntomas inventados. Búsqueda de medicamentos. Con cuadro histérico clásico de mujer menopáusica que busca atención. Me miró con asco. Por mujeres como tú, el sistema está saturado. Por eso la gente que sí lo necesita espera horas. Vomité del dolor y él se alejó. Órale, ahora te haces vomitar. Pues límpialo tú. Yo no voy a exponer a mi personal a tus cosas por llamar la atención. ¿Sabes qué? Lárgate. Estás vetada de esta sala de urgencias por abuso. Ya estaba llenando mis papeles de alta cuando me volví a desmayar. Escuché que le decía a seguridad que me sacaran justo cuando entró el Dr. Vance, el jefe, en su ronda matutina. Doctora Callahan, Dios mío, ¿qué hace en el piso? Corrió hacia mí, mientras la cara de Harm se quedaba pálida. ¿La conoce?, preguntó Harm, pero la voz de Vance era dura. Ella es la doctora Rebecca Callahan. Fue jefa de cirugía aquí 10 años. Ella me contrató. Está en la junta directiva. Más te vale haberla tratado bien. Vance me revisó el abdomen y enseguida empezó a dar órdenes. Preparen quirófano, ya. Esto es torsión mesentérica con isquemia. Si no operamos ahorita, pierde el intestino. Harm dejó caer el portapapeles de la impresión. ¿La han tratado bien hasta ahora, doctora?, me preguntó Vance. Volteé a ver a Harm, y aunque el dolor me partía, hablé firme. El doctor Harm se negó a revisarme y me llamó histérica. Vi cómo a Vance se le transformó la cara, de preocupado a furioso en un instante. Cerró los puños mientras yo seguía. Quiso que seguridad me sacara de urgencias. Eso dejó helados a todos. Las enfermeras se detuvieron. El guardia dio un paso atrás. Vance se puso rojo y luego blanco. Se irguió y miró a Harm, que no soltaba el portapapeles ni para respirar. Preparen quirófano en este momento. Su voz se escuchó en toda la sala. Señaló a Harm sin ni mirarlo. No te muevas de ahí. 2 enfermeras corrieron por una camilla y Vance sacó el teléfono para llamar al anestesiólogo. Todo quedó en silencio. Solo la voz de Vance se oía. Ni el paciente de al lado hacía ruido.
Harm abrió la boca y Vance lo cayó alzando la mano. Me subieron a la camilla y aguanté el movimiento para no gritar, con el abdomen ardiendo. Me llevaron rumbo al elevador y alcancé a escuchar a Vance ordenando la suspensión inmediata de Harm, a la espera de una investigación. Harm gritaba cosas sobre el exceso de trabajo y falta de personal, pero Vance lo cortó y ya no alcancé a escuchar más. Lo último que alcancé a ver antes de que se cerraran las puertas del elevador fue la cara de Harm, que pasó de estar pálida a ponerse roja como jitomate, como si fuera a estallar. La zona de preparación del quirófano estaba helada y con una luz tan intensa que me costaba mantener los ojos abiertos. La anestesióloga ya estaba ahí, alistando todo, con su cabello gris y unas manos tan amables que ni sentí cuando me buscó la vena. Voy a cuidarte muy bien, doctora Callahan. Me fue explicando cada paso mientras me ponía el suero, y vi que sus manos no le temblaban ni un poquito, aunque negaba con la cabeza cada rato, desaprobando todo el asunto. Llevo 15 años trabajando aquí, y jamás había visto al doctor Vance tan furioso. Me acomodó la mascarilla y dijo, empieza a contar desde 10 hacia atrás. Nada más quiero salir viva de esto. Fue lo último que alcancé a decir antes de que el medicamento me tumbara. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en recuperación, llena de tubos y con un dolor diferente al de antes. Ya no era ese piquete agudo, sino una molestia pesada que atravesaba mi abdomen completo. Una enfermera revisaba mis signos vitales, y al ver que abría los ojos me sonrió. Bienvenida de regreso, doctora Callahan. Ajustó la bomba del suero y me dijo, la cirugía salió bien, pero sí se tardaron 3 horas en arreglar todo. Anotó algo rápido en su portapapeles. El doctor Vance quiere hablar contigo cuando te sientas lista, pero no hay prisa. Yo tenía la boca más seca que nada, y me pasó trocitos de hielo, que me ardieron horrible al bajarlos. Más tarde, ya en la tarde, Vance entró a mi cuarto. Se veía agotado y mayor, como si le hubieran caído 10 años de la mañana a ese momento. Arrimó una silla y se dejó caer pesadamente a mi lado. Rebecca, tienes que entender lo cerca que estuviste, me dijo con voz grave. Tus intestinos estaban tan torcidos que casi no les llegaba sangre. Si te hubieran mandado a tu casa, como pensaba Harm, se frotó la cara con ambas manos. Habrías muerto en cuestión de horas, o hasta antes. Me miró directo a los ojos. Necesito saber si quieres presentar una queja formal. Te voy a respaldar en lo que decidas, pero esto tiene que quedar asentado. Aunque tenía la cabeza hecha bolas por los analgésicos, la respuesta la tenía clarísima. Sí, todo debe quedar bien documentado. Él asintió y sacó su celular para tomar notas. Ya varios del personal se han acercado para contarme lo que vieron. Seguía viéndose agotado y se pasaba la mano por el cabello sin parar. De verdad lamento que esto haya pasado en mi área de urgencias. Tendría que haberlo notado. Tendría que haberme dado cuenta antes. Me pidió disculpas como 3 veces más antes de irse. Al día siguiente me despertó un golpecito en la puerta. Entró una enfermera joven, nerviosísima. Doctora Callahan, soy Keira McIntyre. Fui la enfermera que estuvo ayer por la noche cuando... Se quedó callada y respiró hondo. Tomé notas súper detalladas, con la hora exacta, de todo lo que el doctor Harm dijo e hizo contigo. Sacó de su bolsillo una libretita y le temblaban las manos al abrirla. Lo escribí todo en cuanto pasó porque supe que no estaba bien, pero me dio miedo decir algo. Me enseñó hojas llenas de apuntes, con horarios y todo. Ya no puedo quedarme callada. Lo que hizo estuvo mal, y si necesitas que dé mi testimonio, lo haré. Dejó su número en la mesa de noche y salió casi corriendo. Más tarde, ese mismo día, se asomó el residente de anoche, con cara de zombie. Easton Bates se quedó en la puerta, como si quisiera salir huyendo. Doctora Callahan, debí haber hablado. Yo sabía que lo que hacía estaba mal. Sacó su celular y me enseñó notas que él también había guardado. Yo también anoté todo. Horarios, lo que dijo, cómo se negó a revisarte. Se le veía el nervio en las manos mientras revisaba sus apuntes. Sé que testificar puede traerme problemas en la residencia, pero tengo que hacer lo correcto. Siguió unos minutos contándome del patrón de Harm de tratar mal a las mujeres mayores y cómo todos lo sabían, pero nadie decía nada. Cuando se fue, le pedí a la enfermera que me trajera mi expediente médico. Leer las notas de Harm me revolvió el estómago de una forma diferente al dolor de la cirugía. Había puesto códigos psiquiátricos antes de que siquiera me desmayara. El expediente decía que yo buscaba medicamentos y tenía síntomas de histeria, típico en mujeres menopáusicas. Había notas sobre supuesta búsqueda de atención y posible síndrome de Munchausen. Sabía que mi seguro leería primero esos códigos al revisar los reclamos, y que esas etiquetas podían perseguirme por años, complicándome la vida. Por mi experiencia, supe que había que arreglar eso de inmediato, antes de que quedara para siempre en mi historial. La enfermera me ayudó a pedir copias oficiales de todo. Mientras llenaba papeles, alguien tocó y entró con una carpeta gorda y un gafete de defensoría del paciente. Scarlett Blackwell se presentó, acercó una silla y me mostró documentos, folletos sobre mis derechos, y me fue explicando cómo funcionaba el proceso de quejas, señalando cada paso y los plazos con una pluma. Escribió los teléfonos de la Junta Médica Estatal y de la Oficina de Apelaciones del Seguro en una tarjetita y la dejó en mi mesa de noche. Me contó que en los últimos 2 años, 3 mujeres más ya habían puesto quejas contra el Dr. Harm, pero ninguna llegó a investigación formal. Me ayudó a llenar el formato inicial, escribiendo mis respuestas en su tablet mientras le contaba. Tomó fotos de los moretones en mi brazo donde Harm me apretó y me preguntó si quería denunciarlo también por agresión. Antes de irse, me dio su número directo y prometió pasar a verme diario hasta que saliera. Esa misma tarde,
mi teléfono vibró con un correo de Pete Gorman, de la administración, pidiendo agendar una reunión para la semana siguiente. El mail estaba redactado bien formal, hablando de una investigación exhaustiva y de mantener los más altos estándares de atención al paciente. Entre líneas, me di cuenta de que sí lo estaban tomando en serio, porque mencionó que ya resguardaron y respaldaron todas las grabaciones de seguridad de esa noche. Incluía una lista de testigos que iban a entrevistar y me preguntaba si yo quería agregar a alguien más. También mandó formatos de autorización para que el equipo de investigación pudiera revisar mi expediente. Firmé todo digitalmente y lo mandé de regreso en menos de una hora. Esa noche, el efecto de los analgésicos se fue como a la medianoche y ya no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las mujeres que pasaron por urgencias cuando yo era jefa, recordando la cara de tantas pacientes mayores que se quejaban de dolor. ¿Cuántas habrán sido ignoradas como yo? ¿Cuántas se habrán ido a casa y terminaron sufriendo o hasta muriéndose porque alguien decidió que solo estaban histéricas? Y pensé en todas las enfermeras jóvenes que lo vieron y se quedaron calladas, porque hablar significaba jugarse el trabajo. Sentía la culpa pesándome en el pecho al darme cuenta de que había sido parte de un sistema que permitía este tipo de cosas. Debía haber notado el patrón cuando trabajaba ahí, pero estaba tan metida en las cirugías y en los presupuestos que ni cuenta me di de lo que pasaba en mi propia sala de urgencias. Al día siguiente en la mañana, sonó mi celular y la representante del seguro empezó a leer las notas de Harm en las que supuestamente decía que yo buscaba medicamentos y tenía síntomas psiquiátricos. Me avisó que me negaban la cobertura de la cirugía porque, según la documentación inicial, era un asunto de salud mental y no una emergencia médica. Le expliqué sobre la cirugía de urgencia y la torsión mesentérica, pero ella seguía insistiendo en que la primera valoración era la que contaba para la cobertura. Siguió leyendo las notas, donde me tachaba de histérica y decía que solo quería llamar la atención. Me dijo que la carta de rechazo iba a llegar en 5 días hábiles y que tendría 30 días para apelar. Apenas colgué, marqué el número que me dio Scarlett y me pasaron con Leonardo Acevedo, un especialista en apelaciones de seguros que ya había visto casos como el mío. Mientras hablábamos, revisó mis papeles y de volada detectó el problema con el código psiquiátrico que el doctor había puesto. Ahí fue cuando entró Harm. Empezó a armar el expediente de apelación con el reporte operatorio del Dr. Vance y fotos de la cirugía donde se veía claramente el intestino torcido. Me dijo que las aseguradoras casi siempre tiran la cobertura al principio y te obligan a pelearla, sobre todo cuando en la valoración inicial meten códigos psiquiátricos. Me advirtió que el proceso podría tardar entre 6 y 8 semanas y que es probable que tuviera que pagar todo por adelantado mientras resolvían. Me contó que ya le había tocado ver situaciones así, sobre todo con mujeres mayores, a quienes les ponían códigos de ansiedad o búsqueda de medicamentos aunque tuvieran problemas reales. 2 días después, Hayley Stewart, del área de riesgos, me buscó para agendar una reunión sobre mi caso. Llegó impecable, con portafolio de piel y un traje carísimo. Se sentó frente a mí con una sonrisa fingida. Me propuso que resolviéramos todo en casa, sin meter a la Junta Médica Estatal, según esto para hacerlo más rápido y menos desgastante para todos. Cuando le dejé claro que eso no era opción, cambió el tono por completo y se puso a la defensiva, hablando del compromiso del hospital con la mejora continua, que ya habían implementado nuevos programas de capacitación. Me sacó una propuesta de acuerdo llena de términos legales, para deslindar al hospital de cualquier responsabilidad. La cantidad cubriría mis cuentas médicas, pero tenía que comprometerme a no hablar del tema en público ni tomar otras acciones. Le regresé los papeles y le dije que esto no era por dinero, sino para evitar que alguien más pasara por lo mismo. Se fue molesta, advirtiéndome que si lo hacía público podría afectar mi lugar en la junta. Esa noche, abrí mi laptop y empecé a escribir todo lo que había pasado mientras todavía lo tenía fresco. Cada palabra me hacía revivir la humillación de estar tirada en ese piso mientras el Dr. Harm se negaba a ayudarme. Incluí citas textuales de cuando me llamó histérica y dijo que nada más quería medicamentos. Conté todas las veces que se negó a revisarme y cómo hasta me aventó toallas de papel cuando vomité. Escribí también cómo me quitó los dedos del barandal de la cama y le pidió a seguridad que me sacara. Dejé asentado que nunca me tocó el abdomen, ni me hizo revisión física alguna antes de decidir que estaba fingiendo. El documento creció hasta tener 12 páginas, con una línea de tiempo detallada de todo lo que recordaba. Al día siguiente, Kira llegó temprano a la puerta. Se veía preocupada, y hasta se asomó por encima del hombro antes de cerrarla. Me dijo, el doctor Harm anda preguntando a las demás enfermeras que vieron esa noche, tratando de que digan que yo estaba haciendo drama o portándome mal. Varias enfermeras tenían miedo de represalias, pero estaban dispuestas a declarar si era necesario. Me dio un papel con su número celular y me dijo, llámame si pasa algo o necesitas que testifique. Me mencionó que otras 2 enfermeras también habían guardado notas de esa noche. Había escuchado que ya estaban saliendo más quejas contra el doctor Harm ahora que se había corrido la voz de que alguien por fin lo estaba enfrentando. La semana siguiente, Pete Gorman llegó a mi cuarto con una laptop y me enseñó los videos de seguridad de esa noche. Vimos cómo me desmayé, y el Dr. Harm se quedó de brazos cruzados, sin moverse para ayudar. En el video se veía perfectamente cuando me aventó las toallas de papel después de que vomité. Otra cámara captó el momento en que le pidió a seguridad que me sacara, mientras yo seguía inconsciente en el piso. Pete tenía cara de disgusto mientras veíamos el video y no dejaba de disculparse por lo que pasó en su hospital. Me dijo, esta es la prueba más clara de mala conducta grave que he visto en 20 años de administración. La grabación
grabación se iba a integrar al expediente permanente y no podía ser borrada ni alterada. El doctor Vance pasó esa tarde. Se dejó caer en la silla de visitas y se notaba agotado. Me dijo, al Dr. Harm lo pusieron en licencia administrativa esta mañana mientras termina la investigación. Ya estaban revisando sus otros casos del año pasado y encontraron un patrón preocupante. Desestimaba a mujeres mayores con problemas graves. A 3 las mandó a su casa con problemas cardíacos diciendo que era ansiedad, y una casi se muere por apendicitis que él diagnosticó como gases. La junta médica ya tomó el caso y siguen apareciendo más pacientes con historias parecidas. 3 días después de la cirugía, mi estómago simplemente dejó de funcionar. Las enfermeras intentaron darme líquidos, pero todo lo devolvía. El Dr. Vance pidió estudios y salió que mis intestinos prácticamente se suspendieron por el trauma de haber esperado tanto la cirugía. Tuvieron que meterme una sonda por la nariz hasta el estómago para drenar todo. Meter la sonda fue doloroso y me dejó la garganta hecha pedazos. Otra sonda iba en el brazo para la nutrición porque no podía comer nada. La nutrióloga me explicó que todo esto se pudo haber evitado si me hubieran operado de inmediato en vez de dejar que el intestino se complicara más cada hora. Pasé los siguientes 2 días vomitando bilis mientras las máquinas me alimentaban directo a la vena. Mi celular vibró con un mensaje de Easton. El doctor Harm me quitó del turno antes de que lo suspendieran. Estaba preocupado por su evaluación, pero dijo que valía la pena hablar. De inmediato le reenvié el mensaje a Pete Gorman, junto con las capturas de pantalla y las fechas. Pete contestó, yo me encargo y me voy a asegurar de que Easton esté protegido. La entrevista formal fue al 5.º día, cuando por fin pude sentarme sin marearme. 2 investigadores llegaron a mi cuarto con laptops y grabadoras. Me pidieron que contara todo desde el principio, mientras uno escribía y el otro tomaba notas. A cada rato paraban para aclarar detalles o hacer preguntas para complementar la información. Querían que les dijera la hora exacta de todo, cada palabra, cada acción. La investigadora me dijo, ya tenemos testimonios de 6 personas, incluidas varias enfermeras que estaban en el cuarto. Comentó que era el caso de mala conducta mejor documentado que había visto en 15 años, revisando situaciones así. Esa entrevista duró 3 horas y salí completamente agotada. Al día siguiente, Hayley Stewart regresó cargando una carpeta llena de papeles. Se sentó frente a mí y explicó que el hospital quería ofrecerme un acuerdo para cubrir mis gastos médicos y los sueldos que había dejado de ganar por toda esta situación. La cantidad que dijo cubría todo, y todavía incluía un poco más por el sufrimiento. Luego me enseñó las condiciones. No podía hablar jamás de lo sucedido, ni publicar nada, ni contactar a los medios, ni emprender ninguna acción legal en el futuro. Le contesté que no era cuestión de dinero, sino de evitar que le pasara lo mismo a alguien más. Ella respondió que el hospital lo entendía, pero necesitaba proteger su reputación. Le devolví los papeles y le dije que no aceptaba. Guardó todo y dijo que me avisaría si llegaban a cambiar los términos. Mi recuperación iba pésimo por lo mucho que se había retrasado el tratamiento. El fisioterapeuta iba 2 veces al día a ayudarme a caminar, pero apenas si podía llegar al baño sin que alguien me sostuviera. Cada paso dolía y los músculos del abdomen no me respondían bien. El terapeuta explicó que la posición torcida por tanto tiempo había dañado los nervios y los músculos de tal forma que tal vez nunca volviera a estar bien. Celebrábamos avances mínimos, como aguantar 30 segundos más de pie o caminar 1,5 metros extra. Cada sesión dolorosa me recordaba que todo esto se pudo haber evitado si el Dr. Harm me hubiera revisado desde el principio. Scarlett llegó con toda la papelería para la queja ante la Junta Médica Estatal, me explicó cada apartado y me ayudó a redactar los detalles como se debía. Los formularios pedían los códigos médicos exactos, la secuencia precisa de los hechos, nombres de testigos y copias de todo mi historial médico. Nos tardamos 4 horas revisando todo para que no faltara nada. Scarlett dijo que la Junta tenía que enterarse de cómo actuaba el Dr. Harm, aunque el hospital lo manejara de manera interna. Ya había visto demasiados doctores que solo se iban a otro hospital y nadie se enteraba de su historial. 2 días después, Scarlett me llamó y me contó que 2 mujeres más la habían contactado al saber de mi caso. Eran señoras mayores a quienes el Dr. Harm también había ignorado, aunque tenían problemas graves. A una, que llegó con dolor en el pecho, le dijo que era ansiedad y la mandó a su casa con antiácidos. Tuvo un infarto en el estacionamiento y apenas sobrevivió. La otra llegó con dolor abdominal, pero él dijo que era solo gases y no quiso hacerle estudios. Terminó con el apéndice reventado y necesitó cirugía de emergencia en otro hospital. Las 2 querían sumar su testimonio a la queja ante la Junta Estatal. Scarlett ya las estaba ayudando con el papeleo y dijo que, con varias víctimas, el caso sería mucho más fuerte. Pete Gorman programó una reunión para la semana siguiente y hablar sobre el resultado de la investigación. En la sala de juntas estaban los administradores, los abogados, el Dr. Vance y 2 personas de la junta directiva. Pete presentó toda la evidencia, el video, los relatos de los testigos, mis expedientes médicos que probaban que el retraso me causó daños permanentes y el patrón de casos parecidos que habían encontrado. El abogado del hospital revisó todo y dijo que había motivos de sobra para despedirlo con causa. El Dr. Vance agregó que habían salido otros 3 casos donde el Dr. Harm desestimó a mujeres mayores de 50 años con problemas graves. Los de la junta se veían mal al ver tanta evidencia. Uno hasta dijo que era el peor caso de discriminación y negligencia médica que le había tocado ver. Votaron para comenzar de inmediato el proceso de despido. Al día siguiente, llegó una carta certificada del abogado del Dr. Harm, diciendo que la investigación era injusta y tendenciosa. Alegaba que el doctor estaba agotado y que el hospital nunca le dio el apoyo necesario. Amenazaba con demandar por despido injustificado si lo corrían. Decía también que yo exageraba mis síntomas y que el video no mostraba el contexto completo. Cuando Pete le mostró la carta a Hayley Stewart, ella se veía preocupada, pero él aseguró que tenían pruebas sólidas y no iban a echarse para
para atrás. Ya había tratado con amenazas así antes, y sabía que casi ningún doctor demanda, porque eso haría que todo el expediente se hiciera público. Esa tarde, Leonardo me llamó con noticias medio buenas sobre la apelación del seguro. Después de revisar toda la documentación y corregir los códigos médicos, aceptaron cubrir la cirugía y la mayor parte de mi estancia en el hospital. Pero seguían negando la cobertura de las complicaciones y la recuperación larga, ya que eso fue después del primer tratamiento. Aún así, quedé debiendo como $8,000, pero era mejor que los $40,000 que habían rechazado al principio. Leonardo me dijo que podíamos seguir peleando, pero eso podía tardar meses y no había garantía de que sirviera. 3 días después, Vance me llamó y me pidió si podía hablar en la conferencia mensual de mortalidad y morbilidad sobre mi caso. Se me pusieron las manos heladas al colgar porque casi nunca dejan que un paciente hable en esas conferencias, pero Vance dijo que el personal tenía que escucharme en persona. Me la pasé toda esa semana escribiendo apuntes y ensayando lo que iba a decir, aunque todavía me dolía el estómago si estaba mucho rato de pie. El día de la conferencia me puse mi mejor traje y tomé más analgésicos de lo normal, solo para aguantar. Entrar al auditorio lleno me hizo sentir las piernas como de gelatina, al ver a por lo menos 200 personas viéndome. Me agarré fuerte al podio y empecé a contar cómo llegué a urgencias esa noche y todo lo que dijo e hizo Harm. La voz se me quebró cuando conté que me aventó unas toallas de papel mientras yo estaba tirada, pero aún así narré cada detalle. El salón se quedó calladísimo y vi a varias enfermeras limpiándose los ojos y algunos doctores agachando la mirada. Cuando terminé, nadie aplaudió ni se movió. Se sintió eterno, hasta que Vance se levantó y me agradeció por atreverme. En la discusión, una residente joven levantó la mano y confesó que le había tocado ver ese tipo de actitudes de desprecio, pero no sabía cómo decir algo frente a los médicos más grandes. Otros 3 residentes asintieron, y uno comentó que la jerarquía hacía imposible cuestionar a los médicos de base, aunque vieras que estaban cometiendo errores. Una enfermera mayor se paró y compartió que la habían reportado 2 veces por atreverse a contradecir a doctores que ignoraban el dolor de mujeres. La charla se puso tensa cuando algunos médicos defendieron la presión que se vive en urgencias, pero otros les contestaron que eso no justificaba para nada lo que me pasó. Una semana después de la conferencia, Pete me habló para avisarme que ya habían agendado la audiencia disciplinaria de Harm y que yo tendría que testificar otra vez. Volví a sentarme en esa sala de juntas, de frente a Harm por primera vez desde aquella noche, y lo escuché echarle la culpa a la sobrecarga de trabajo y al estrés. Decía que yo estaba exagerando y que cualquier médico sensato habría hecho lo mismo con los recursos que había. Ni un gramo de remordimiento. Hasta puso los ojos en blanco cuando conté que ahora tengo problemas digestivos permanentes por la cirugía tardía. Los del panel le preguntaron directo por qué nunca me examinó, pero él se la pasó evadiendo, diciendo que tenía demasiados pacientes y muy poco apoyo. Cuando le enseñaron el video donde sale parado frente a mí en el suelo, sin mover un dedo, soltó que yo estaba siendo dramática y manipuladora. Su abogado quiso defenderlo diciendo que una mala noche no era razón para destruir una carrera, pero el panel ya no le creyó después de ver que no era la primera vez. 2 días más tarde, Pete me marcó para darme la noticia. Harm fue despedido y lo iban a reportar a la Junta Médica Estatal. Ahora tendría que explicar este despido a cualquier hospital donde buscara trabajo y justificar la pérdida de sus privilegios. Al día siguiente, Kira me mandó mensaje para contarme que algunos de urgencias la estaban ignorando y que alguien le rayó soplona en su casillero. Ella decía que aguantaba, pero yo notaba que le afectaba, así que de inmediato llamé a Scarlett, quien documentó todo y le avisó a RH. Además, escribí una carta formal a la administración, reconociendo el valor y la profesionalidad de Kira por alzar la voz por los pacientes. Scarlett se aseguró de que revisaran las cámaras, y quien vandalizó el casillero de Kira terminó suspendido 1 semana. Mientras tanto, Easton me escribió preocupado porque la evaluación que le tocaba estaba en manos de Harm antes de que lo suspendieran. Vance revisó su expediente y cambió lo que iba a ser una evaluación negativa por una neutral enfocada en sus habilidades clínicas. A Easton le asignaron a otro doctor como supervisor, uno que sí valoraba la integridad, y hasta lo felicitó por atreverse a señalar una mala práctica. Me mandó una foto de su nuevo horario y un mensaje donde decía que, aunque le dio miedo, se alegraba de haber hablado. 6 semanas después de la cirugía, por fin logré comer normal sin dolor, aunque todavía tenía que cuidarme con las porciones. El fisioterapeuta me dijo que iba avanzando lento porque la torsión estuvo demasiado tiempo sin tratar, pero que iba para adelante. Aún había noches en las que despertaba con el corazón acelerado, recordando la cara de Harm parado junto a mí, sin ayudarme. Mi terapeuta me explicó que era una reacción normal al trauma y que con el tiempo mejoraría, pero la verdad, no estaba segura de volver a confiar en los médicos como antes. Por esas fechas, el hospital envió un correo anunciando nuevos lineamientos para quejas en urgencias y capacitaciones obligatorias sobre prejuicios para todo el personal. Ahora habría un defensor de pacientes en cada turno y hasta crearon un sistema nuevo para pedir una segunda opinión, sin miedo a represalias. No era perfecto, pero era un avance, y supe que mi caso había obligado a hacer esos cambios, aunque debieron hacerlo desde hace años. Pete me contó en corto que las quejas por trato indiferente ya habían bajado un 30% desde lo de Harm. 2 meses después del incidente, regresé a la sala de juntas del hospital para mi primera reunión desde todo lo que pasó. Varios del consejo se acercaron antes de que empezara para decirme que estaban indignados con mi caso y que apoyaban los cambios.
médicos. En asuntos nuevos, propuse triplicar el presupuesto para los programas de defensa del paciente y pedir reportes trimestrales sobre patrones de quejas. La votación fue unánime, y la presidenta del consejo aseguró que esa sería su prioridad para que nunca volviera a pasar algo parecido. 3 semanas después, la investigadora de la Junta Médica Estatal me llamó para pedirme copias de todo lo que tenía. Me pasé la tarde escaneando expedientes médicos, testimonios y el video de seguridad que Pete había guardado en USB. La investigadora, una mujer que sonaba agotada al teléfono, me comentó que ya había 4 quejas más contra el Dr. Harm de otros hospitales donde trabajó antes. Quería que fuera la semana siguiente a una entrevista formal, y me aseguró que estaban tomando muy en serio este patrón. Fui a su oficina en el centro y estuve 3 horas contando cada detalle, mientras ella tomaba notas y me hacía preguntas muy puntuales de cosas que él había dicho. Me enseñó un expediente gruesísimo con su nombre, y me dijo que mi caso ni siquiera era el peor que tenían. 2 días después de esa entrevista, volví al hospital para una consulta de seguimiento, y noté que el ambiente en urgencias era otro. La nueva doctora que contrataron para suplir a Harm era joven, y saludaba a todos los pacientes de frente y con una sonrisa de verdad. Las enfermeras estaban más relajadas. Hasta vi como una le cuestionó un diagnóstico sin que nadie le gritara. Kira me vio en el pasillo y me jaló para contarme que todo había mejorado muchísimo, que ahora todos se sentían con la libertad de hablar por los pacientes. Me dijo que las quejas ya habían bajado a la mitad y que el personal ahora sí tenía ganas de ir a trabajar. Esa misma semana, Scarlett me llamó para avisarme que otras 2 mujeres que habían denunciado a Harm querían reunirse conmigo. Nos vimos en una cafetería cerca del hospital y pasamos horas compartiendo lo que vivimos. Una de ellas, ya grande, casi muere porque Harm le dijo que su problema cardíaco era pura ansiedad. La otra estuvo meses sufriendo por cálculos biliares sin diagnosticar, porque él juraba que eran síntomas de la menopausia. Intercambiamos teléfonos y decidimos vernos cada mes como grupo de apoyo para quienes habíamos sufrido gaslighting médico. Me dio mucho alivio saber que no estaba sola y que podíamos ayudarnos a sanar después de no haber sido escuchadas cuando más lo necesitábamos. El lunes siguiente, me llegaron las cuentas médicas finales, en un sobre tan gordo que hasta me dolió el estómago de verlo. Aunque el seguro cubrió casi todo, todavía debía $8,300 por varios cargos y servicios no cubiertos. Llamé a facturación, y después de que me pasaron con 4 personas distintas, por fin me contestó alguien que sí entendió mi situación. Me ofrecieron un plan de pagos de $200 al mes y dijeron que podían perdonar alrededor del 30% por todo lo que pasó con Harm. Aunque seguía siendo una carga económica muy pesada, al menos no tendría que quedarme sin ahorros para cubrir todo. 3 meses después de mi cirugía, por fin podía comer casi de todo otra vez, aunque tenía que cuidar mucho cuánto y a qué hora comía. Cuando me revisó el cirujano, me dijo que lo más probable era que los problemas digestivos se quedaran para siempre, por todo el tiempo que pasó antes de la operación. Me recetó unas enzimas especiales para la digestión y me advirtió que quizá tendría que tomarlas toda la vida. Ahora tenía que organizar cada comida con mucho cuidado y siempre sabía dónde estaba el baño más cercano si salía de casa. Había días mejores que otros, pero poco a poco iba aprendiendo a vivir con estas nuevas limitaciones, aunque todo esto se pudo haber evitado si Harm hubiera hecho bien su trabajo. Por fin, la Junta Estatal puso la fecha para la audiencia de Harm el mes siguiente y me llegó una notificación oficial para ir a testificar. Iba a tener que manejar hasta la capital y pasar ahí todo el día, pero estaba dispuesta a contar mi historia otra vez, si eso ayudaba a proteger a más pacientes. En la carta decía que otros 4 pacientes también iban a testificar y que habría varios expertos hablando de violaciones al estándar de atención. Scarlett me ayudó a preparar mi testimonio y me dijo que el hecho de que varias víctimas hablaran volvería el caso mucho más sólido. Pete vino a mi casa una tarde con una carpeta llena de estadísticas de urgencias desde que pusieron los nuevos protocolos. Las quejas habían bajado un 70%. La satisfacción de los pacientes estaba en su mejor nivel en 5 años, y la retención del personal había mejorado muchísimo. Me enseñó gráficas y tablas que demostraban que los cambios realmente estaban funcionando. Me dijo que el consejo estaba tan impresionado que hasta estaban pensando en tomar nuestro hospital como modelo para otros en el estado. La semana siguiente empecé a ser voluntaria en el programa de defensa de pacientes 2 días a la semana. En mi primer día ayudé a un señor mayor a levantar una queja contra un médico que no le quería recetar su medicina del corazón, a menos que se hiciera una prueba carísima que él no podía pagar. Gracias a mi formación médica pude explicarle todo lo técnico y, por mi propia experiencia, entendí su miedo y frustración por no ser escuchado. Para mi tercera semana ya había ayudado a 12 personas con quejas o apelaciones, y sentía que estaba convirtiendo mi trauma en algo bueno para los demás. 6 semanas después de la audiencia, llegó la decisión de la Junta Estatal por correo certificado. Le suspendieron la licencia al Dr. Harm por 2 años, y antes de poder volver, tendría que completar una capacitación correctiva bastante extensa. Dentro de los requisitos estaba tomar cursos sobre sesgos, práctica supervisada cuando regresara, y revisiones trimestrales durante 5 años después de reincorporarse. No era la revocación definitiva que yo hubiera querido, pero igual era algo importante que lo iba a marcar el resto de su carrera. Esa misma semana ascendieron a Kira a jefa de enfermeras, con un buen aumento de sueldo y más responsabilidades. Fue a buscarme durante mi turno de voluntariado, para contarme la noticia y agradecerme por haberla apoyado cuando otros quisieron silenciarla. Ya estaba capacitando a otras enfermeras sobre cómo documentar preocupaciones y abogar por los pacientes, incluso si los médicos se oponían. Ver cómo creció su seguridad, de ser esa enfermera nerviosa que me susurraba sus dudas, a convertirse en una defensora firme,
hizo que todo lo vivido valiera la pena. Pasaron 3 meses antes de que Easton se dejara ver por el hospital durante mi turno, y me encontrara ayudando a una señora mayor a apelar la negativa de su seguro. Llevaba su bata blanca con el título de médico titular, pero se veía diferente, más seguro de sí mismo y también más atento. Me jaló cerca de la cafetera y me contó que terminó su residencia con excelentes evaluaciones, y que lo contrataron como hospitalista en un hospital escuela a 2 horas de aquí. Me dijo, esa noche en urgencias me cambió por completo la manera de ejercer, y ahora siempre pongo mucha atención cuando los pacientes describen sus síntomas, sobre todo las mujeres mayores que otros médicos suelen ignorar. Me mostró una foto en su celular de su nueva oficina, donde colgó un letrero que dice, el paciente es el experto en su propio cuerpo, justo sobre su escritorio. 6 semanas después, el hospital anunció en la junta de todo el personal su nuevo premio anual de seguridad del paciente, y Pete me pidió que lo entregara. No le pusieron mi nombre, pero se llama el Premio al Valor en la Defensa, para trabajadores de la salud que alzan la voz contra prácticas inseguras. La primera en recibirlo fue Kira, y cuando mencioné su nombre, subió al podio con lágrimas en la cara, tomó la placa con las 2 manos, y me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Todo el salón aplaudió, y vi a varias enfermeras limpiándose los ojos. Pete agregó un bono de $5,000 y Kira me susurró que lo iba a usar para el fondo universitario de su hija. En la primavera siguiente fui a Chicago para una conferencia nacional de salud, donde Vance presentó los nuevos protocolos de nuestro hospital, como modelo de seguridad para pacientes. El salón estaba llenísimo de directivos y médicos de todo el país. Vance fue mostrando diapositivas con nuestras estadísticas de quejas y satisfacción del personal, explicando cómo un solo incidente empujó todos los cambios necesarios. Mencionó mi nombre 3 veces y me dio el crédito de haber forzado al hospital a enfrentar su cultura tóxica. Después de la presentación, representantes de 12 hospitales se le acercaron para preguntar cómo implementar algo parecido. Una mujer de Seattle le dio su tarjeta y le contó que en el último año habían tenido 3 demandas por mala praxis de pacientes mujeres a las que no escucharon. 2 semanas después de la conferencia, me llegó a mi casa un sobre grueso sin remitente. Adentro venía una carta escrita a mano de una mujer llamada Madeline, que vive a 3 estados de distancia. Contaba que una enfermera de su hospital local no dejó que un médico la diera de alta, sin hacerle los estudios necesarios, porque había escuchado nuestro caso en una capacitación. Las pruebas mostraron un cáncer de ovario en etapa temprana que la pudo haber matado en pocos meses, si no se trataba a tiempo. Me agradeció por alzar la voz, y me dijo que le salvé la vida, aunque nunca nos conocimos. Incluyó una foto de sus nietos, y me dijo que ahora sí los va a poder ver crecer, gracias a lo que hicimos. Guardé esa carta en el buró, y la releo cada vez que me entra la duda de si realmente valió la pena todo lo que luché. Después de la cirugía, mi digestión nunca volvió a ser la misma, y ahora tengo que tomar enzimas con cada comida. Las cicatrices internas, de repente, me dan unos dolores tan fuertes que hasta me hacen encorvarme sin avisar. Mi doctora me recetó medicinas para aliviar los síntomas, pero me dijo claro que probablemente este rollo ya es para siempre. Con el tiempo fui aprendiendo qué alimentos me caen peor, y ya siempre traigo antiespasmódicos en la bolsa por si acaso. Unos días son mejores que otros, pero ya hice las paces con esta nueva versión de mi vida. El grupo de apoyo para sobrevivientes de negligencia médica creció más rápido de lo que cualquiera imaginó. Nos juntábamos una vez al mes en el salón comunitario del hospital, y para la 6ª reunión ya éramos 30 los que íbamos seguido. Hasta llegó gente de otros pueblos para compartir su historia. Ayudamos a una señora a que por fin le dieran el tratamiento correcto para lupus, después de que 3 doctores la tacharon de hipocondríaca. Acompañamos a un señor para que metiera una queja formal contra una sala de urgencias que lo mandó a su casa con dolor en el pecho, y resultó que era un infarto. Armamos una guía con ejemplos de cartas de queja y teléfonos de defensores de pacientes en todos los hospitales del estado. Una de las compañeras abrió un grupo privado en Facebook que, en 2 meses, ya tenía 300 miembros. El segundo aniversario de aquella ida a urgencias coincidió justo con la junta trimestral del consejo, donde revisamos los reportes de seguridad del paciente. Pete presentó unas gráficas que mostraban que las quejas en urgencias bajaron 70% desde que cambiamos los protocolos. La satisfacción del personal llegó a su punto más alto, y varias enfermeras dicen que ahora sí sienten que pueden defender a los pacientes. El tiempo promedio para empezar tratamiento bajó 30 minutos, aunque los doctores pasan más rato con cada persona. Las negativas del seguro por errores de papelería se redujeron a la mitad. El consejo votó por unanimidad para meterle más recursos a los programas de apoyo al paciente y ampliar la capacitación sobre sesgos en todos los departamentos. Al terminar, varios del consejo se me acercaron para decirme que mi experiencia les cambió por completo la manera de ver la atención médica. Ahora paso 3 mañanas a la semana en el hospital apoyando pacientes y, la verdad, eso me da un sentido de propósito que nunca imaginé encontrar ya jubilada. Ver a médicos jóvenes como Easton trabajando con verdadera empatía me hace creer que el futuro de la medicina sí puede ser diferente. El sistema no es perfecto y probablemente nunca lo será, pero hoy está mucho mejor que hace 2 años. A veces, esa es la mejor victoria que se puede lograr, y he aprendido a festejar cada pequeño paso porque, al final, todo suma, y el cambio real sí salva vidas. Gracias por acompañarme en este viaje. De verdad ha sido toda una aventura, y me alegra haber podido compartir estos momentos contigo. Nos vemos en la próxima. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario. Me fascina leer todo lo que escriben.